en la capital de la República y el centro del país. Ya estamos de vuelta en la segunda emisión de Imagen Informativa. Y como les comentaba antes de la pausa, hoy es 12 de julio, es Día del Abogado. Esto se conmemora en México desde 1960. Así que de entrada, un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas abogados. Y les quiero contar que en el marco de este día, la institución que se llama Día del Abogado, pues reconoció a personalidades con esta profesión que se desempeñan como legisladores, académicos, funcionarios, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil y la iniciativa privada, entre otros campos de actividad. Entre los galardonados figuran el ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, el senador Javier Lozano y el académico Julián Huitrón Fuentevilla. Además, se reconoció con la presea al derecho bancario a Elías Romero Apis por su labor como gerente jurídico internacional del Banco de México. Y hoy nos acompaña aquí en esta cabina el papá de Elías Romero Apis, José Elías Romero Apis, nuestro querido colaborador del periódico Excelsior y de Grupo Imagen Multimedia, para fortuna nuestra muchas veces presente en esta segunda emisión, pues haciendo análisis sobre temas muy relevantes de la agenda nacional. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal, muy contento de estar aquí con ustedes y con tu muy importante auditorio. Bueno, pues felicidades. Muchísimas gracias. Tú eres vicepresidente de la institución Día del Abogado. Soy uno de los vicepresidentes, sí. Miguel Alemán Velasco y tu servidor somos los vicepresidentes. Luis Maldonado es el presidente de la institución. Muy bien, ¿y cómo les fue? ¿Tuvieron un desayuno el día de hoy? Muy bien, desayuno en el cual estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados y Congreso de la Unión, Jesús Zambrano. Estuvo el presidente de la Suprema Corte, Luis María Morales, varios presidentes de los tribunales federales, como el presidente del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, Manuel Jalivis Pelayo, muchos magistrados, maestros, jóvenes abogados también, funcionarios. Tu hijo entre ellos, a quien le mandamos un abrazo. Muchas gracias, mi hijo que recibió uno de los galardones en su especialidad de Derecho Bancario. En fin, muchos abogados muy distinguidos de Bueno, pues país. Felicidades a ti y sabemos que muchos abogados escuchan el programa, así que un abrazo para todos ellos. Pepe, además de que queríamos platicar contigo para felicitarte por esta ocasión, queríamos también hacerlo para hablar de las acciones de inconstitucionalidad anunciadas por parte de la Presidencia de la República, no solo anunciadas, presentadas ante la Suprema Corte, primero en el caso de los estados de Veracruz y Quintana Roo y luego también en el caso de Chihuahua. ¿Por qué no nos ofreces un poco de contexto? ¿Qué podemos esperar de esta decisión? ¿Cómo podemos interpretarla? ¿Qué efectos puede tener esta acción de inconstitucionalidad? La acción de inconstitucionalidad es uno de los 3 mecanismos que existen de lo que llamamos los abogados control constitucional. Es decir, la protección que existe en contra de las autoridades que violan a la Constitución. El más conocido es el amparo, que es el que podemos presentar los particulares en contra de una autoridad que viola la Constitución. De acuerdo. Las otras 2, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, la pueden presentar autoridades contra otras autoridades. Unas autoridades contra otras por considerar que están violando la Constitución. Brevemente, la diferencia entre la controversia y la acción de inconstitucionalidad, ¿cuál sería? Que la controversia es básicamente una acción de poderes, entre poderes. Y la controversia es una acción entre fracciones de poderes o funcionarios que no representan un poder. En el caso concreto que nos ocupa, quien es el titular de la acción de inconstitucionalidad es el Procurador General de la República, que no es titular de ningún poder público, es decir, el titular del Poder Ejecutivo es su jefe superior, que es el Presidente de la República. Sí. Entonces, en este caso, el procurador, la procuradora, pues la Procuraduría, mejor dicho, es quien ha presentado una acción de inconstitucionalidad considerando que diversas acciones realizadas por el gobernador o los congresos de los estados de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua han violado la Constitución de la República, sobre todo en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. A esta acción, que es, digamos, una demanda, comenzaría un juicio de constitucionalidad. ¿Que puede llevarse cuánto tiempo?
puede llevarse, son pocos los que se han presentado, pero puede llevarse de 2 a 4 meses, normalmente. Podría incluso superar el tiempo que les queda en el poder a estos... Podría superarlo, Sí. podría superarlo. El caso es que la Corte analizaría si tiene razón el actor, es decir, el que presenta la demanda, o si la autoridad, en este caso llamémosla demandada, Sí. actuó con apego a la ley. Sin embargo, en un caso, según veo en la información que nos han proporcionado ustedes, el gobernador del estado de Veracruz ya se desistió, Sí. digamos. Eso yo te iba a preguntar, si con eso basta para que sea innecesaria la acción, o todavía al estar vigente la ley, porque se aprobó una ley, todavía es válida la... Bueno, si la autoridad responsable, es decir, el gobernador que la promulgó Sí. y el Congreso veracruzano que la expidió, la revocaran, ¿Se tendría que derogar la ley se tendría que derogar. Sí. Se tendría que derogar. cosa que entiendo no ha sucedido? Hasta el momento no. Sí. Ahora, el gobernador, según dice la noticia, La dejó sin efectos, digamos. ya, sin embargo, no alcanza, es decir, una ley no tiene desistimiento, Sí, claro. porque una ley promulgada, al desistirse de la Claro. promulgación, tendría efectos Pues sí, derogatorios de la ley, como si el presidente pudiera desistirse voluntariamente de una ley ya promulgada y entrada en vigor, Sí. y decir, ya no sirve esta ley, mejor me desisto. No se puede ya meter no al se aplica. cajón, pues. De ninguna manera. No. Tiene que haber una acción legislativa. Que correspondería al Congreso, Al Congreso del local. Estado para derogar Sí. su ley. Ahora, lo que en todo caso, lo que la Suprema Corte podría ordenar al Congreso local es que haga. Es la justo eso. derogación de la ley. derogación, sí. Exactamente. ¿Tenemos antecedentes? No, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional son figuras relativamente muy jóvenes en el derecho mexicano, tienen 15 años aproximadamente. Entonces, son figuras tan jóvenes y son pleitos entre altas autoridades que en un país como México no se llegan a dar muy frecuentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy, muy escasos. Las hemos visto, pues a veces involucrados municipios, ¿no? En acciones de... Municipios, a mí me tocó incluso ver de cerca y llevar como abogado diputado 2 controversias constitucionales, es decir, representando a la Cámara de Diputados en contra del presidente de la República. Las 2 se llevaron aproximadamente 2 meses su trámite, las 2 las ganó la Cámara de Diputados. Contra el presidente Fox. Ambas fueron en contra del presidente Vicente Fox. Sí. Sí. Recuérdanos Uno los fue casos. el caso de las tarifas eléctricas que el presidente las modificó, siendo que es una facultad del Congreso. Porque estaba en el presupuesto. Y por eso el Congreso se molestó. Ya. Y otra fue una cuestión en materia de impuestos, concretamente de la fructuosa, impuestos de importación de la fructuosa, que Que tenía que ver con las vuelta a lo mismo. refresqueras, ¿no? Exacto, con me acuerdo vuelta a de lo ese caso, mismo. Son facultades del Congreso de la Ya, y la Corte dio la razón. En ambos casos en dio la ambos razón casos. a la Cámara de Diputados. Bueno, pues entonces habría que esperar. ¿Esto pasa a una sala de la Suprema Corte? ¿o? No. Estas tienen que resolverse el Pleno de El la Pleno. Suprema Corte y tienen que resolverse con una mayoría ultra calificada. Es decir, el acto derogatorio tiene que resolverse con el voto aprobatorio de 8 ministros. 8 de 11. 8 de 11. Sí. Aunque no vayan los 11, ¿eh? Sí. A una sesión, Ah. la sesión puede funcionar tan solo con 8 ministros. Sí, Hay pero se quórum. necesitarían 8. De todas maneras se necesitan 8. Sí. Si van 8 ministros, se necesita el 100% Sí. de ellos. Bueno, pues ¿y esto tiene alguna prioridad en la agenda de la Suprema Corte? ¿La Suprema Corte está en receso en este momento o está sesionando? Está por entrar en un receso. Sí, ¿verdad? Sí. Está por entrar en un receso muy breve, es un receso vacacional Sí, de un par de semanas. sí. Pero eso quiere decir que seguramente esto no se moverá antes de mediados de agosto. Antes de mediados de agosto, exactamente. Empezará a moverse. Empezará a moverse Sí. al darle entrada y bueno, ver cómo se... ¿El Ejecutivo tiene alguna facultad formal de pedirle a la Corte que le dé pues velocidad a este tema? No hay manera, no hay
digamos, acción privilegiada. Sí, Lo que sucede es que hay muy pocas, es decir, entonces pues entran casi libres, ¿no? sí. Porque no Pero hay... entran a una fila de espera de asuntos de la No, Corte. no, porque no entra a la fila del amparo, que es donde Sí. hay mucho. Claro. Y donde hay congestionamiento. Ah, En de estas acuerdo. casi no hay nada. Sí. Lo que sí tampoco establece la ley tiempo para la Corte en cuanto tenga que No, resolver. no establece tiempo, No esa es otra establece cosa tiempo. importante. Tú Así dices es. por costumbre. Por costumbre. Pudiéramos estar hablando de sí. 4 meses, una cosa así. Pues yo creo que casi es un acto que se podría resolver en una sesión. Sí. Oye, esto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, ¿cómo interpretas lo que ocurrió el día de ayer? Hay que considerar, por supuesto, que los gobernadores, y hasta donde entiendo las mayorías de estos congresos, aunque hubo diputados de otras fracciones que votaron a favor, Sí. pues tanto los gobernadores como los congresos son del mismo signo político que el Ejecutivo, Sí. son del PRI. Son del PRI. ¿Cómo interpretas esto políticamente? Bueno, pues pareciera como que algunos priistas están enojados contra otros priistas. Se dice políticamente que porque algunas conductas de estos gobiernos locales ocasionaron las derrotas priistas en esas entidades. Ujú. Y entonces eso siempre lleva en todos los partidos a que unos militantes se enojen contra otros. Porque la derrota... Sí, la derrota provoca muchas cosas, ¿no? Así es. Sí. Entonces, al parecer, en este caso, pues pudiera ser que fuera una decisión, y así lo reconocen el vocero presidencial, una decisión del presidente de la República, aunque la ley dice que es una acción del procurador, Ujú, no del presidente, ujú. pero es de entender para todos que el procurador no inicia una acción de inconstitucionalidad si no es por orden de su jefe, el presidente. ¿Lo ves en el contexto pues de la renovación que está teniendo el partido? Renunció el dirigente que llevó estos procesos electorales. Hay un dirigente que seguramente esta tarde se le dará posesión. El contexto en el que estamos viendo esto tiene que ver con una toma de nota del partido ante lo que le pasó el 5 de junio. Yo creo que sí, yo creo que hay un clamor nacional que va más allá de los partidos, yo creo que es unánime en contra de la corrupción. Creo que la corrupción, que pareciera ser ancestral y algunos dicen que secular, que comenzó Pues hay registro en la colonia. hace muchos siglos, la corrupción, Sí. parece, y sentimos muchos mexicanos, que ha llegado a niveles que hoy nos ha escandalizado a los propios mexicanos. Es decir, y para que los mexicanos estemos escandalizados de corrupción, creo que estamos hablando de palabras mayores. Pues así lo dejamos, Pepe. Muchísimas gracias por este análisis. Muchas De gracias. este tema que me parece un tema fundamental. Y felicidades nuevamente, Pepe. Muchas gracias, Pascal. Muy Gracias, agradecido. José Elías Romero.